Durante años fue admirado como el encantador de perros, pero detrás de cámaras se escondía una realidad que muy pocos se atrevieron a contar. Hoy vamos a revelar los documentos secretos, los acuerdos ocultos y los videos prohibidos que podrían cambiar para siempre la forma en que ves a César Millán. ¿Estás listo para conocer la verdad que nadie quiso mostrarte? Prepárate, porque lo que vas a descubrir podría hacerlo caer de su pedestal. Durante años, una suntuosa propiedad en lo alto de una colina en Los Ángeles ocultó secretos que pocos se atrevían siquiera a imaginar. En 2018, cuando César Millán, conocido internacionalmente como el encantador de perros, se mudó a esa residencia, nadie podía prever el giro inesperado que daría su vida. Aquella mansión, emblema de éxito y perseverancia, se transformó en el centro de una investigación que pondría en entredicho su prestigio. Las autoridades iniciaron una exhaustiva revisión que se prolongó más de 3 años. Durante ese lapso, analizaron minuciosamente manuales de adiestramiento, grabaciones privadas, documentos fiscales y material audiovisual nunca antes divulgado. Finalmente, en 2021, los resultados de esta extensa y silenciosa indagación salieron a la luz. Lo descubierto dejó atónitos incluso a sus seguidores más leales. Desde métodos de entrenamiento que encendieron la polémica hasta serios problemas económicos que pusieron en peligro su imperio, esta es la verdadera historia de lo que aconteció en el universo de César Millán. Nací siendo parte de una manada, pero un instinto en mí me llamaba a la aventura. Mis padres me dieron $100 para el viaje, todos sus ahorros. Nacido en 1969 en Culiacán, México, César creció en un entorno de extrema pobreza. Su familia vivía en un rancho modesto, sin acceso a agua potable ni electricidad. Desde pequeño, demostró un vínculo especial con los animales. Su abuelo, testigo de esa habilidad natural, lo apodó el Perrero. A los 13 años, ya soñaba con convertirse en el mejor entrenador de perros del planeta. Aunque sus amigos se mofaban de su ambición, aquel anhelo profundo marcaría su camino. La vida rural moldeó su particular visión del comportamiento canino. Mientras otros futuros entrenadores asistían a universidades, César observaba a los perros del campo, cómo formaban jerarquías y cómo los líderes imponían su autoridad sin violencia, únicamente mediante una presencia firme pero serena. Esas observaciones se convertirían en la esencia de su método de adiestramiento, una combinación de instinto, disciplina y energía tranquila, alabada por muchos y duramente criticada por otros. En diciembre de 1990, con solo 21 años, tomó la decisión más arriesgada de su vida. Con apenas $100 en el bolsillo, cruzó ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos. No hablaba inglés y el trayecto estuvo plagado de peligros. Más tarde contaría que pagó a un coyote para cruzar y que casi pierde la vida ahogado. Al llegar a San Diego, sus primeros días fueron de extrema precariedad. Durmió bajo puentes y sobrevivió lavando automóviles en barrios residenciales. Sin embargo, jamás apartó su mente de su objetivo, trabajar con perros. En esos primeros meses, su talento para manejar animales difíciles empezó a destacar. Mientras trabajaba en una peluquería canina, los clientes notaban que incluso los perros más agresivos se calmaban bajo su influencia. Su fama comenzó a expandirse rápidamente y pronto era buscado desde diferentes partes de la ciudad para solucionar problemas con mascotas rebeldes. Su gran oportunidad llegó al abrir el Dog Psychology Center en el sur de Los Ángeles. Aunque ubicado en un área conflictiva, el centro ganó reputación por rehabilitar perros que otros consideraban casos perdidos. No era un lugar lujoso, apenas un terreno abierto donde César trabajaba con los animales en manada aplicando su método de control con correa. Pero los resultados eran contundentes. Celebridades de Hollywood empezaron a acudir en busca de su ayuda. Una de las primeras fue la actriz Jada Pinkett Smith, quien quedó tan impresionada con su capacidad que decidió financiarle clases de inglés y lo animó a profesionalizar su negocio. No obstante, le impuso una condición: si en un año no lograba consolidarse, tendría que volver a ser paseador de perros. Para ese entonces yo ya conocía a Jada, la esposa de Will Smith. Ella fue la que pagó una maestra para que yo aprendiera inglés. Este apoyo resultó crucial. Gracias a ella, César conoció a productores de televisión que vieron potencial en su historia. Así, en 2004, el canal National Geographic apostó por el joven inmigrante mexicano con un enfoque diferente. El programa Dog Whisperer with César Millán debutó sin muchas expectativas, pero en poco tiempo se convirtió en el show más visto de la cadena, transmitido en más de 80 países.
La premisa era sencilla. César visitaba hogares con perros problemáticos y lograba transformaciones asombrosas en cuestión de minutos, utilizando su energía tranquila y asertiva. El público quedó fascinado. El fenómeno fue tal que catapultó a César a la fama internacional y dio origen a un emporio millonario. Publicó libros que fueron bestsellers, lanzó una revista especializada, creó productos para mascotas y desarrolló su propia línea de alimentos para perros. En su momento de mayor auge, su empresa César's Way Inc. fue valorada en más de $25 millones. Su famosa frase "rehabilito perros, entreno personas" parecía resumir su épica travesía de dormir bajo un puente a conquistar el sueño americano. Pero el éxito también trajo consigo críticas. A medida que crecía su popularidad, también lo hacía el escrutinio de profesionales y asociaciones especializadas. Veterinarios, etólogos y organizaciones de bienestar animal comenzaron a cuestionar abiertamente sus técnicas. Sus métodos incluían toques físicos en el cuello, collares de ahorque y otras herramientas consideradas por muchos como anticuadas o dañinas. La Sociedad Americana de Veterinarios Especialistas en Comportamiento Animal emitió un comunicado contundente, rechazando la teoría de la dominancia, piedra angular del enfoque de Millán. Uno de los escándalos más resonantes surgió en 2006, cuando en un episodio se mostró a César utilizando un collar de estrangulamiento en un perro llamado Sadou hasta provocarle la pérdida del conocimiento. Las imágenes desataron una enorme ola de indignación. Cientos de televidentes enviaron reclamos formales a National Geographic. Las asociaciones protectoras de animales catalogaron el acto como un claro caso de maltrato. Aunque el canal respaldó a César, la controversia no se detuvo ahí. Archivos encontrados más tarde en su hogar revelaron que lo ocurrido con Sadou había sido aún más grave de lo que se transmitió al aire. En el material sin editar, el canino permanecía inconsciente cerca de 30 segundos. Algunos integrantes del equipo manifestaron su inquietud en ese instante, pero sus advertencias fueron desestimadas. Debido a la presión social, National Geographic empezó a incluir advertencias en los capítulos posteriores, pidiendo a los televidentes que no intentaran replicar las técnicas mostradas. Sin embargo, el daño a la reputación de Millán ya era considerable y las críticas continuaron intensificándose. En 2010, mientras crecían las voces en su contra, la vida privada de César comenzó a desmoronarse. Su querido Pitbull Daddy, compañero inseparable en su programa y pieza esencial en la rehabilitación de perros agresivos, falleció a los 16 años debido a un cáncer terminal. Para Millán fue una pérdida devastadora. Lo describía como su mentor, y su ausencia dejó un vacío imposible de llenar. Poco después, su esposa Ilusión, con quien había compartido 16 años de matrimonio, solicitó el divorcio, exigiendo la custodia de sus hijos, una pensión alimenticia y una porción importante de sus bienes. Diarios personales hallados en la propiedad de Millán evidenciaban el impacto emocional que atravesaba. En uno de sus escritos se leía: "Cuando Daddy partió, se llevó consigo una parte de mí. No era simplemente un perro, era mi maestro, mi guía, mi confidente". Durante las últimas semanas de vida del Pitbull, César dormía en el suelo junto a él, rehusándose a dejarlo solo. Esta conexión profunda, sumada al quiebre familiar, lo sumió en una severa depresión. En mayo de 2010, Millán intentó acabar con su vida consumiendo una combinación de ansiolíticos y somníferos. Años después admitiría públicamente que ese fue el instante más sombrío de su existencia. Los paramédicos lograron salvarlo, ingresándolo de emergencia en un hospital. Su presión arterial era peligrosamente baja y su respiración casi imperceptible. Permaneció 3 días en cuidados intensivos antes de ser trasladado a una clínica psiquiátrica para recibir tratamiento especializado. Los informes médicos confirmaron que no fue un simple llamado de atención, sino un intento genuino. La fama, las pérdidas personales y las críticas constantes lo habían llevado al límite. El divorcio también tuvo consecuencias económicas importantes. Según documentos judiciales, Ilusión recibió un pago único de $400,000, además de una pensión mensual de $23,000 para su mantenimiento y otros $10,000 destinados al cuidado de sus hijos. Asimismo, obtuvo varias propiedades del portafolio inmobiliario de la familia. Mientras tanto, la audiencia de Dog Whisperer comenzó a caer. Nuevos programas con entrenadores menos polémicos empezaron a ganar popularidad. En 2012, National Geographic confirmó que la 9ª temporada de Dog Whisperer sería la última. Aunque Millán intentó reinventarse con nuevos formatos como César 911 y Dog Nation, ninguno logró igualar el impacto de su serie inicial.
El imperio que tanto esfuerzo le había costado construir empezaba a mostrar fisuras. Varias de sus empresas luchaban por mantenerse a flote. En 2015, César se vio nuevamente en medio de una controversia. Durante la grabación de un capítulo de César 911, un perro atacó a un cerdo durante una sesión de entrenamiento. Esto desató una investigación por parte del Departamento de Control Animal y la oficina del sheriff del Condado de Los Ángeles. Aunque no se presentaron cargos formales, el daño a su imagen fue considerable. Comenzaron a circular peticiones exigiendo la cancelación de sus programas. Material inédito relacionado con ese incidente fue descubierto en sus archivos privados, revelando que la situación había sido más grave de lo que se mostró públicamente. El perro, un bulldog francés mestizo llamado Simon, ya tenía antecedentes de ataques a animales pequeños. Fue llevado al rancho de Millán para su rehabilitación, pero durante la grabación fue expuesto deliberadamente a varios cerdos sin las medidas de seguridad necesarias. Cuando atacó, el equipo demoró en intervenir. El cerdo sufrió una herida en la oreja que requirió atención veterinaria urgente. Según documentos oficiales del condado, se consideraron cargos por crueldad animal que podrían haber derivado en prisión. No obstante, el equipo legal de Millán alegó que fue un accidente en un contexto de entrenamiento legítimo. Al final, los cargos fueron desestimados, pero el proceso legal y la gestión de la crisis costaron más de $200,000, según sus registros contables. Pese a estos tropiezos, César demostró una increíble capacidad para adaptarse. Decidido a no dejar que las controversias definieran su carrera, optó por expandir su marca a nivel internacional, particularmente en Asia, donde sus métodos encontraban menor resistencia. Su fama continuó expandiéndose rápidamente. Inauguró un nuevo centro de entrenamiento en un rancho de 45 acres en California, ofreciendo programas tanto para canes como para sus propietarios. Además, inició una relación sentimental con Jaira Dar. En 2016, anunciaron públicamente su compromiso. No obstante, al examinar su situación financiera después de su mudanza en 2018, los investigadores descubrieron que su imperio empresarial ya no contaba con la solidez que había mostrado en años anteriores. Registros oficiales revelaron que varias de sus compañías habían iniciado procesos de reestructuración por deudas superiores a sus activos. Caesars Way Inc., antaño símbolo de prosperidad, había reducido drásticamente su actividad. Muchas de sus líneas de productos fueron canceladas debido a su baja rentabilidad. Los expedientes de bancarrota de sus distintas sociedades presentaban un escenario alarmante. Por ejemplo, Cesar Mind Pet Products reportaba deudas por $4,2 millones frente a activos de apenas $890,000. Otra empresa, Caesars Way Publishing, acumulaba 3 años seguidos de pérdidas superiores a $1,7 millones. Con sus negocios tambaleándose, las conferencias y las licencias internacionales se convirtieron en sus fuentes de ingreso más estables. Quizá lo más revelador fueron los correos electrónicos y memorandos internos donde su equipo detallaba estrategias para enfrentar la creciente ola de críticas. En esos documentos se mencionaba la contratación de consultores científicos que defendieran públicamente la teoría de la dominancia, a pesar de que ya había sido ampliamente refutada por la comunidad académica. También surgieron planes de relaciones públicas enfocados en restaurar su imagen en los medios. Uno de los archivos más comprometedores sugería editar cuidadosamente las sesiones de entrenamiento televisadas, eliminando cualquier escena potencialmente polémica. La comunicación entre Millán y los productores era explícita, había que minimizar la exposición de correcciones físicas. En un correo, un productor escribió: "Necesitamos recortar las correcciones más intensas y enfocarnos en mostrar solo el antes y el después, sin revelar demasiado el proceso". Otro mensaje detallaba cómo emplear ángulos de cámara específicos para ocultar gestos violentos al aplicar técnicas. Estas decisiones de edición sembraron serias dudas sobre la autenticidad del contenido transmitido. Varios ex colaboradores ofrecieron testimonios que contrastaban con la imagen proyectada en pantalla. Algunos afirmaban que las sesiones reales eran mucho más físicas de lo que se mostraba en televisión, mientras otros describieron un entorno laboral hostil donde cuestionar los métodos empleados podía significar un despido inmediato. Estos relatos delineaban el perfil de un hombre que, impulsado por el éxito, se volvió cada vez menos receptivo a críticas y a nuevas metodologías de adiestramiento. La investigación también sacó a la luz múltiples acuerdos extrajudiciales firmados con propietarios de perros que aseguraban que sus mascotas habían resultado heridas durante sesiones conducidas por Millán o sus entrenadores certificados.
El total de estos acuerdos superaba los $1,5 millones desde el año 2007, indicando que las quejas no eran casos aislados ni infundados. Los documentos legales mencionaban 12 acuerdos con indemnizaciones que oscilaban entre los $50,000 y los $415,000 por incidente. El más grave involucraba a un pastor alemán que sufrió fractura de 3 costillas durante una demostración pública. Otro caso resaltaba el de un cocker spaniel que, tras una sesión en el Dog Psychology Center de Santa Clarita, desarrolló una ansiedad severa que requirió medicación prolongada. Todos estos convenios incluían cláusulas de confidencialidad que impedían a los propietarios revelar públicamente lo sucedido. Sin embargo, el golpe más devastador para su reputación fueron unas grabaciones personales de entrenamiento halladas en su antigua vivienda. A diferencia de los episodios editados emitidos en televisión, estas grabaciones mostraban sin censura la totalidad de sus intervenciones con perros agresivos. Especialistas en conducta animal que revisaron el material señalaron que, en muchos casos, los perros no evidenciaban señales de sumisión, sino de temor. En varias secuencias, los animales que parecían calmados en televisión, en realidad mostraban un nivel de ansiedad elevado. Una escena especialmente impactante mostraba a Millán presionando con fuerza el cuello de un perro hasta que colapsaba, mientras aseguraba a su audiencia que el animal estaba rindiéndose sin sufrir. Veterinarios que analizaron esa grabación identificaron numerosos signos de angustia, pupilas dilatadas, jadeo excesivo, temblores y posturas corporales características del estrés agudo. Todo esto había sido eliminado en la edición final transmitida. Documentos internos también confirmaban que la viabilidad financiera de los Dog Psychology Centers dependía casi exclusivamente de sus operaciones en el extranjero. Conforme las críticas se intensificaban en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, la compañía optó por enfocarse en mercados donde las regulaciones sobre bienestar animal eran menos estrictas. Según los reportes financieros, para el año 2017, más del 70% de sus ingresos provenían de Asia, particularmente de China, donde su enfoque basado en la teoría de la dominancia encontraba menor resistencia. Los mismos informes señalaban que el centro principal ubicado en Santa Clarita operaba con pérdidas considerables, compensadas únicamente a través de los ingresos provenientes de los programas televisivos y las presentaciones personales. La cantidad de inscripciones a los cursos descendía de forma notable, mientras que otros centros de entrenamiento, basados en métodos de refuerzo positivo, ganaban terreno rápidamente. Varios establecimientos licenciados para utilizar el nombre y las técnicas de César cerraron o decidieron cambiar su marca para alejarse del escándalo. A pesar de todo esto, Millán aún contaba con un grupo fiel de admiradores que seguían apoyando su trayectoria. Muchos dueños de mascotas afirmaban que sus métodos les habían permitido evitar decisiones extremas como el sacrificio de sus perros cuando ya no encontraban otra opción. Sus simpatizantes resaltaban su trabajo con organizaciones de rescate animal y la labor social de su fundación, enfocada en mejorar las condiciones de vida de los animales en comunidades vulnerables. Para ellos, los críticos no comprendían el contexto total de sus técnicas ni cómo éstas habían ido evolucionando con el tiempo. Frente a la avalancha de revelaciones, César emitió un comunicado oficial donde admitía que algunos de sus métodos más antiguos ya no formaban parte de su práctica actual. Aseguraba que su enfoque había evolucionado y que ahora privilegiaba el ejercicio, la disciplina equilibrada y el cariño, dejando atrás las correcciones físicas. Mis métodos han evolucionado conforme he aprendido más sobre la psicología canina, declaró. El perro de la calle se conoce a sí mismo, el perro de la casa no. Todo le hacen. El perro más chingón del mundo es el de la calle. Siempre he buscado salvar la vida de los perros y mantener unidas a las familias. Dentro del mundo del adiestramiento y la etología canina, las opiniones sobre su legado siguen divididas. Algunos especialistas le reconocen el mérito de haber impulsado el interés general por temas como la importancia del ejercicio, los límites y la energía que los humanos transmiten a sus mascotas. Otros, en cambio, lo acusan de haber frenado el avance científico en el campo del comportamiento animal al haber promovido durante años la teoría de la dominancia como pilar principal. Sin embargo, la mayoría de los expertos coincide en algo: la polémica que envolvió a César Millán sirvió como catalizador para que la industria del adiestramiento comenzara a priorizar métodos respaldados por evidencia científica y el refuerzo positivo. Hoy en día, los programas modernos de televisión y las nuevas generaciones de entrenadores impulsan un enfoque mucho más respetuoso, basado en la comprensión emocional y cognitiva de los perros, dejando atrás los modelos punitivos que dominaron la pantalla durante más de 10 años. César Millán continúa trabajando con perros,
pero ahora mantiene un perfil mucho más reservado. Aquel imperio que en su momento superó los $25 millones en valor ha disminuido considerablemente. Dog Whisperer sigue vigente únicamente mediante retransmisiones televisivas y contenido digital, como un vestigio del auge que vivió y de las múltiples controversias que marcaron su carrera para siempre. Para muchos dentro del movimiento de bienestar animal, las investigaciones acerca de sus métodos y sus negocios marcaron un antes y un después. Transformaron la manera en que se presenta el adiestramiento canino ante el público, con un enfoque más ético y transparente. Actualmente, los entrenadores modernos resaltan la importancia de respetar la individualidad de cada perro, sus emociones y sus necesidades particulares, alejándose de cualquier intento de imponer autoridad por medio de la fuerza. La historia del ascenso y caída de César Millán sirve como una advertencia sobre el impacto de la fama y sus consecuencias. Aquel hombre que revolucionó la forma en que millones de personas entendían a sus perros es ahora una figura envuelta en la polémica dentro del mismo ámbito que ayudó a construir. Su legado es complejo, una mezcla de auténtica pasión por los animales, un carisma incuestionable y métodos que no se adaptaron al ritmo de los descubrimientos científicos. Los documentos hallados en su antigua residencia, ahora de dominio público, relatan cómo un hombre autodidacta levantó un imperio basado tanto en su habilidad como en una imagen meticulosamente construida. Como resumió uno de sus antiguos colaboradores, César realmente creía que estaba ayudando a los perros. La tragedia fue no darse cuenta de que debía modificar sus métodos cuando la evidencia era ya irrefutable. Lo que sucedió dentro de la mansión de César Millán no solo reveló secretos sorprendentes, sino que también abrió un debate crucial sobre cómo tratamos a los animales que más confianza depositan en nosotros. Su historia, llena de claroscuros, nos recuerda que incluso aquellos que parecen tener todas las respuestas también enfrentan batallas internas profundas. ¿Y tú qué piensas acerca de todo lo que ha salido a la luz? ¿Consideras que César merece otra oportunidad o crees que su legado ha quedado marcado para siempre? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustan las historias reales, impactantes y llenas de matices, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos muy pronto con más relatos que merecen ser contados.